Capítulo 71. ¿Qué dijiste? Saiben no podía creer lo que escuchaba mientras le informaban. El mensajero luego dijo, el general Huenler ha muerto, y alrededor de 400 vampiros murieron en la guerra. El hecho de que 400 de cada 1000 vampiros hubieran muerto significaba que habían luchado duro hasta el final, por lo que Saiben no podía enfadarse demasiado con ellos. El enemigo simplemente había sido demasiado fuerte. ¿El enemigo era Black Skull? Sí. ¿Cuántos soldados trajeron? Había 300 de ellos. 300. Todos eran guerreros cacatúas. Las tropas del general Huenler fueron emboscadas donde estaban estacionadas y el pueblo no era el mejor punto de apoyo para la defensa. Callarse la boca. Saiben golpeó el escritorio con el puño. Las cacatúas eran tan grandes como los caballos, pero tenían la capacidad de girar libremente hacia ambos lados. Les resultaba fácil luchar incluso en las estrechas calles del pueblo. Además, 300 soldados podrían dividirse fácilmente e invadir rápidamente el pueblo. Fue culpa de Huenler que no se hubiera defendido de la emboscada, pero ya no podía soportar la peor parte de la culpa ya que estaba muerto. Eso significaba que Saiben tendría que asumir la culpa. Debería haber tenido en cuenta la posibilidad de una emboscada. Para atacar rápidamente a las tropas de Huenler con la caballería, los hombres lagarto habrían tenido que reducir sus provisiones. Entonces habrían adquirido suministros localmente. Black Skull y Danjun. No, ¿todos los demás países formaron una alianza? Por supuesto, Sabien había estado pensando en atacar Black Skull and Joint, el país de los Nol. Pero solo ella y algunos generales lo sabían, por lo que no creía que su plan se hubiera filtrado. Black Skull y los otros 5 países eran enemigos en primer lugar. Saiben no creía que hubiera ninguna razón para que Black Skull ayudara a los demás. ¿Tenía miedo el rey de Black Skull de que se formara un gran país? Saiben informó a los otros 3 generales sobre la aparición de la caballería de Black Skull. Luego les dijo que estuvieran completamente preparados para defenderse. Sin embargo, dado que las tropas estaban muy separadas, no pensó que se encontrarían con la caballería de Black Skull. Sin embargo, había otro problema. Con el tiempo, alrededor de 100 soldados que habían sido parte de la tropa de Huenler se separaron del resto de la tropa y alrededor de 500 de ellos regresaron a donde vivía Saiben. Los informes de estos soldados eran absurdos. En lugar de ahuyentar a las tropas enemigas, los guerreros cacatúas de Black Skull habían estado reclamando las tierras de las que Whitetooth había tomado el control. De un vistazo, fue un movimiento que Saiben no pudo entender. La movilización de grandes tropas sería una carga para el país, por lo que tenían que moverse con un objetivo claro en mente. E incluso si reclamaran la tierra, sería de vuelta al país Sater, Danjun, en lugar de convertirse en territorio de Black Skull. Solo después de que Saiben envió un grupo de exploración se dio cuenta de lo que estaba pasando. Esos hombres lagarto están recibiendo casi una cantidad ilimitada de suministros. Sabía que los hombres lagarto de escama negra disfrutaban peleando, pero no sabía que también pelearían así por otro país. A pesar de que solo había 300 de ellos, la velocidad a la que reclamaron tierras no era nada despreciable. Los soldados vampiros fueron elegidos entre los jóvenes de otros países, por lo que su número era limitado. Las aldeas con solo una pequeña cantidad de soldados no pudieron evitar rendirse a Black Skull. No había nada que hacer al respecto. Mientras tanto, hubiera sido bueno que los otros 3 generales hubieran seguido avanzando, pero incluso ellos estaban siendo lentos. Ahora Saiben tenía que tomar una decisión. Debo reorganizar a los 400 supervivientes de la tropa derrotada y hacer que se enfrenten a los 300 hombres lagarto, o debo llamar al resto de los 3000 soldados y atacar a Black Skull con 3400 hombres. La primera opción no les parecía ventajosa. El dios de la sangre y la carne podrida seguramente me ayudará. E incluso si todos fueran soldados de élite, aún ganaríamos. Pero el enemigo es toda la caballería. Depende del enemigo si quiere pelear o no. La última elección tampoco era una opción tan atractiva. Por supuesto que 3400 es suficiente para atacar a Black Skull. Y si atacamos a Black Skull, podremos reponer nuestro ejército con nuevos soldados.
Pero si no terminamos bien las cosas ahora mismo cuando los otros 5 países están desanimados, puede surgir otro problema. Como era de esperar, el dios de la sangre y la carne podrida terminó tomando la decisión por Saiben. Saiben recibió una revelación divina para dirigirse al este en su sueño. Y Saiben, que se despertó cuando el sol comenzó a ponerse, llamó a su ayudante. Convoca a todos los generales y soldados. Lanzaremos un ataque contra Black Skull ahora. Asterisco asterisco asterisco. La sabiduría dijo, si unimos al enemigo, ¿haremos un ataque conjunto? Sang-woo negó con la cabeza. Eso sería bueno, pero ¿tendríamos suficientes soldados? Todos quedaron desconcertados por la pregunta de Sunbon. Iar, el dios de los Nixis, estaba muy sorprendido. Se podría decir que no solo la fuerza principal, sino también la capital de los Nixis había sufrido una aplastante derrota. Y aunque todavía había estado ocultando el hecho, el dios de los Renard, Lande, tampoco estaba en la mejor situación debido a la pérdida que había sufrido a manos de Sunbon y los vampiros. El dios Sátiro, Krampus, y el dios Troul, Sabiduría, podían producir suficientes soldados para formar un ejército, pero solo podían contribuir con 500 y 300 soldados respectivamente. El único que apenas se había visto afectado era el dios Kobold, Han Wan. Han Wan dijo, mis tropas pueden participar en la batalla. No. Estás muy lejos. En relación con Black Skull, Hoint, el país de los Nol, estaba en el extremo opuesto del continente, mientras que Mangul, la capital de los Kobold, era la segunda más alejada. De todos modos, no llegarías a tiempo. Wisdom y Krampus serían los únicos que podrían ayudar en un ataque conjunto. Ante esas palabras, Sabiduría expresó tranquilamente su asentimiento, y Krampus asintió con las cejas fruncidas para mostrar su desgana. Los vampiros probablemente irán tras las fortalezas cercanas a Automation en lugar de marchar por el desierto. Si los vampiros atravesaran el desierto, sería difícil para ellos evitar la luz del sol a la mitad del día y, lo que es más importante, no habría gente de la que alimentarse con sangre. Y así, se podría suponer que los vampiros atravesarían la cadena montañosa donde los pueblos se dispersaban, donde habría sombras para protegerlos de la luz del sol. Sería mejor ahuyentar al ejército de vampiros con mi caballería de 300 hombres lagarto, junto con Sabiduría y Krampus, mientras mantenemos las distancias entre nosotros. Si se dan cuenta de que estamos lanzando un ataque conjunto, eliminarán a los más cercanos a ellos, siempre que sean lo suficientemente inteligentes. Entonces Wisdom preguntó, pero si estamos demasiado lejos el uno del otro, ¿cómo vamos a sacar provecho de un ataque conjunto? El grupo de exploración de retaguardia de Whitetooth a veces se remonta a 2 días de viaje. Con esa distancia, Black Skull tendría que defenderse solo contra el primer ataque. ¿Crees que no seremos capaces de defendernos? Sunbon estaba confiado porque tenía un respaldo confiable. Sabiduría se encogió de hombros y dijo, mientras creas que puedes hacerlo. Y no importa si el ataque conjunto se lleva a cabo en Flatland, ya que algunas de sus tropas estarían agotadas para ese momento, dijo Sunbon. El resto de ustedes tendrá que concentrarse en ahuyentar a los vampiros con sus propias tropas. Y Han Wan, tendrás que usar tus tropas para recuperar áreas que pertenecían a Ar. Reducir el número de vampiros no era solo cuestión de reclamar territorio. La mayoría de los vampiros creían en el dios de la sangre y la carne podrida, por lo que se seguirían produciendo puntos de fe. Reducir el número de vampiros fuera del frente de batalla sería beneficioso para ellos. Cuando terminó su discusión, Sunbon solo reflexionó sobre la preocupación que no le había dicho a los otros jugadores. Jeol Woobi, Wubit Suemesik, definitivamente fue otro jugador. Y si realmente fueran un jugador, habrían usado menos puntos de fe que los otros jugadores hasta ahora. Aunque hay una razón. Jeol Wuba jugó el juego largo y consistente a su favor. No era extraño que no hubieran usado tantos puntos de fe. Habían estado ganando hasta ahora, por lo que no había razón para que desperdiciaran el recurso. Sin embargo, hubo una vez que usaron una buena cantidad. Fue cuando tomaron el cuerpo de Huenler con control divino cuando atacaron la capital de los Nixis, pero no habían usado la habilidad por mucho tiempo. Sunbon asumió que no habrían usado muchos puntos de fe.
Pero, el territorio de White Tooth es el más grande en el tercer continente a partir de ahora. Además, aunque el crecimiento de sus tropas atrae la mayor atención, la población general de vampiros también ha crecido significativamente. Estos vampiros creen en el dios de la sangre y la carne podrida, lo que significa que existe la posibilidad de que Yeol Woobi tenga un alto nivel de divinidad. En opinión de Zumbon, mientras que Yeol Woobi había presentado Vampiros, un juego sin precedentes con un poder bastante formidable, Yeol Woobi en sí mismo era una fuerza a tener en cuenta como jugador. Sería imprudente llegar a la conclusión de que habían llegado a este punto solo porque los vampiros eran una especie tramposa. Si hice mi cálculo correctamente, el nivel más alto en el que podrían estar es 17. Zumbon frunció el ceño al pensar en la habilidad de divinidad que un jugador recibiría en el nivel 16. Si Yeol Woobi realmente estaba en un nivel superior al 16 y permanecía sensato hasta el final, las cosas podrían complicarse. Bueno, en ese caso, todavía hay una manera. Asterisco asterisco asterisco. Saiben ya había oído hablar de la fortaleza que construyó la Crack, pero la fortaleza era aún más formidable en persona. Todos los árboles dentro de un radio de cientos de metros alrededor de la fortaleza habían sido cortados, por lo que era imposible acercarse sigilosamente, y el camino que conducía a la fortaleza estaba en un patrón en zigzag, lo que dificultaba el paso de los carros. Además, los muros de la fortaleza presentaban un desafío aún mayor. Había una colina con una pendiente de 60 grados junto a las puertas de la fortaleza, y al lado de la colina había un acantilado que se elevaba cerca de los 90 grados. Incluso si de alguna manera pudieran escalar la colina, había otra muralla de 7 metros de altura esperando. Saiben le dijo a su ayudante: ¿Qué piensas? De todas las monturas posibles, creo que solo las comadrejas grandes pueden llegar allí. Que los que originalmente eran Renards y Trolls ataquen las paredes. ¿Qué pasa con la puerta de la fortaleza? Traeremos un martillo lo suficientemente grande como para romper la puerta. Eso causará mucho agotamiento para las tropas. Si pisamos los cadáveres en el camino hacia la puerta, la pendiente será más gradual. No, espera. ¿Se te ocurrió una idea mejor? Saiben sonrió. ¿Hay necesidad de usar vampiros para hacer una escalera? ¿Qué? La mirada de Saiben se volvió hacia la retaguardia del ejército. Los vampiros necesitaban personas vivas para alimentarse, ya que hacía posible que el ejército de vampiros operara de manera eficiente. Además, un ejército que vaya a la batalla necesitaría la misma cantidad de personas para seguir al ejército y llevar sus cosas. Si la cantidad de suministros disminuye, los trabajadores sin nada que hacer se convertirían en comida, lo que también era cierto para las tropas de Saiben. Saiben luego dijo: nuestras tropas hicieron una carrera de suministros anteayer en la aldea Sater, por lo que los esclavos son innecesarios a menos que la batalla dure demasiado. Oh, entiendo lo que quieres decir. Estás diciendo que los esclavos deberían usarse como escudos de carne para flechas, lo que luego disminuiría los suministros de combate del enemigo. Saiben asintió. Y aparentemente corre un rumor entre los esclavos. ¿Qué tipo de rumor? Que los 5 dioses se han dado por vencidos con ellos, pero hay un dios que no lo ha hecho. ¿Qué? ¿Estás hablando del dios de la sangre y la carne podrida? No. Saiben negó con la cabeza. El dios insecto azul. ¿Qué? Por el dios insecto azul, ¿quieres decir? El dios de esos hombres lagarto. Y también piensan que los Lizardmen of Black Scale los van a salvar. Haz que se alineen y corran hacia la fortaleza. Probablemente habrá algunos que se resistan. Solo chupa su sangre y mátalos. Entonces los engañaremos a todos diciéndoles que si los hombres lagarto van a salvarlos, ellos abrirán las puertas. Comprendido. Después de despedirse de Saiben y despedirse, el general de repente se dio la vuelta como si acabara de recordar algo. Pero la reina Saiben. ¿Qué es? ¿Qué pasa si realmente abren las puertas para los esclavos? Saiben dejó escapar una bocanada de aire por la nariz. ¿Abrirían las puertas y actuarían como salvadores? Aún mejor. Ahí es cuando llevaríamos a cabo nuestro ataque completo.
Saiben pensó que el único salvador de la tierra era el dios de la sangre y la carne podrida. Asterisco asterisco asterisco. Ya es la tercera vez. Sí. Aisan, el ejército de Halfwyn the Vampire traído como esclavo, asintió. El esclavo kobold con el que se había hecho amigo recientemente parecía atemorizado. Los dos se volvieron cercanos debido a su similitud en altura, pero parecía que su amistad estaba llegando a su fin. Y nosotros somos los siguientes. Lo sé. Aisan asintió. El kobold se refería a la tercera vez que los vampiros se llevaron a los esclavos. Aisan y su amigo kobold formaban parte del cuarto grupo junto con muchos otros esclavos de diferentes especies. Con las manos atadas, podían adivinar lo que estaba pasando. Y los soldados vampiros les habían explicado un par de veces. Había una fortaleza en la montaña, y la fortaleza pertenecía a los hombres lagarto. Los vampiros estaban poniendo excusas y usándolas para reducir los suministros de combate del enemigo, facilitando así el camino cuesta arriba mientras cansaban a los enemigos. Y los esclavos no tenían nada más en lo que creer que la salvación, lo que los convertía en la elección obvia para los evos. Los kobolds cerraron fuertemente los ojos. Está aquí. Es nuestro turno. Aisan no respondió. Y un vampiro dijo, saltemos la historia. Su objetivo es simple. Corre hacia las puertas de la fortaleza de los hombres lagarto. Si los hombres lagarto realmente son salvadores como crees que son, abrirían las puertas. ¿No lo crees? Nadie protestó, los esclavos muertos que yacían a sus pies habían sido asesinados por hacerlo. Aisan pensó para sí mismo, me pregunto qué opción me daría una mayor probabilidad de sobrevivir. Escapar del grupo y correr a otro lugar, o correr hacia la fortaleza. Aisan luchó por elegir entre los dos, pero no había nada que pudiera hacer al respecto. Y de pie frente a la fortaleza, pensó que la primera opción le daría una mejor oportunidad. A pesar de que era la mitad de la noche, había esclavos muertos en el fondo de la fortaleza, que habían sido disparados por los hombres lagarto con gran puntería. El camino da 3 vueltas hasta llegar a las puertas de la fortaleza. Pero nadie pasó del segundo turno. Aisan se rió por dentro y se preguntó si los hombres lagarto de escama negra realmente eran salvadores. Una cosa era segura, eran francotiradores como se rumoreaba que eran. Entonces un soldado vampiro dijo, te estamos apuntando con flechas desde atrás. Contaré hasta 5. Corre hacia la fortaleza. 1, 2, 3. Todos dudaron cuando el vampiro hubo contado hasta 3. Aisan miró el cadáver a su lado. Ya han matado a alguien como ejemplo. Tenemos que correr ahora. Aisan comenzó a correr. Y mientras lo hacía, el soldado vampiro que estaba detrás de él golpeó a su amigo kobold por vacilar. 5. Correr. Aisan rezó para que el apodo que tenía en su aldea, Pies Rápidos, siguiera vigente. No se sabía a quién iba dirigida su oración. Por favor. Tal como había pensado Saiben, los cadáveres amontonados en el suelo hicieron que a las tropas les resultara un poco más fácil subir la pendiente. Pero no importa cuántos murieran, no sería suficiente para llevarlos a la fortaleza. Cuando Aisan se tropezó y se tambaleó, una flecha le rozó la oreja. Si no hubiera tropezado accidentalmente, habría muerto. Si tan solo pudiera sobrevivir. Cuando Aisan llegó a la segunda curva en el camino hacia arriba, escuchó un ruido proveniente de la fortaleza. ¿Qué es ese sonido? Aisan levantó la vista. Algo voló hacia él desde la fortaleza. Era una mariposa que brillaba azul. ¿Una mariposa? Pero algo más extraño que la repentina aparición de una mariposa estaba sucediendo. Las puertas de la fortaleza se estaban abriendo. Capítulo 72. Mirando desde una almena, un guerrero gritó hacia el interior de los muros de la fortaleza, están alineando gente desarmada otra vez. La crack le dijo a su ayudante Kesle, ¿qué piensas? No estoy seguro. Tal vez están tratando de hacer que sea más fácil subir la colina. Según lo que hemos observado hasta ahora, los vampiros pueden simplemente morder a cualquier persona de cualquier especie para aumentar su número, pero no infinitamente. Creo que esas personas podrían ser sus esclavos.
Kesle era el jefe de la tribu Lizardmen en la península que había resistido contra la Crack hasta el final. Sin embargo, después de su derrota, Kesle cayó bajo la influencia de la voluntad de la Crack, y la tribu de Kesle se convirtió en parte de Black Skull sin muchos problemas. Y ahora, las escamas de Kesle también se habían vuelto negras. La Crack luego dijo, no sería bueno tratarlos de esa manera solo porque son esclavos. Estoy de acuerdo, pero tal vez los vampiros piensen en ellos como menos que esclavos. ¿Qué quieres decir? Como alimento. Alimento. Sí. También tiramos nuestro exceso de suministros, ¿no es así? Habrían llenado sus estómagos en la aldea Sater antes, y es probable que estén listos para ir a Horazen después de un breve enfrentamiento aquí en Automation. El exceso de comida es inútil, así que... Esa no es la única razón, Kesle. Kesle se volvió para mirar a la Crack. La Crack luego dijo, ¿sabes que a los otros países de este continente no les gustaban los hombres lagarto? Sí. Pensaron en nosotros como monstruos hasta no hace mucho tiempo. Escuché que nuestro gran general había hecho un buen trabajo. Se dijo que se enfrentó a muchos vampiros mientras iba y venía de Danjun y Redfruit. Y aparentemente se corrió la voz de que los hombres lagarto derrotarán a los vampiros no solo en Danjum y Redfruit, sino también en Asbestos, Goldeneye y Magul. Y ese Black Skull vencerá a Whitetooth. Oh. Los esclavos corrieron hacia los muros de la fortaleza. Disparar a personas desarmadas podría desmoralizar a los guerreros. Pero la Crack no dio ninguna otra orden y el capitán de defensa ordenó a sus hombres que dispararan. Los arqueros que se escondían detrás de las almenas dispararon rápidamente antes de volver a ponerse a cubierto. Uno de los esclavos no murió, y gritaron. Mientras el grito seguía resonando, el capitán de la defensa hizo una reverencia y mató al esclavo. Kesle luego le dijo a la Crack, entiendo lo que dices. Nos están haciendo fusilar a los esclavos que ponen su esperanza en nosotros. Sí. No podemos abrir las puertas y aceptar a los esclavos, por lo que las expectativas que tenían los esclavos no se cumplirían. Entonces sería más fácil controlar a los esclavos restantes. Los vampiros usan a los esclavos como alimento, lo que podría llevar a que los esclavos inicien una resistencia, pero los esclavos se desesperarían si reconocieran que no hay esperanza. Eso es inteligente. No exactamente. ¿Qué? La Crack sonrió y dijo, es por eso que perdiste contra mí. Kesle no entendió qué quiso decir la Crack con eso, así que miró a la Crack confundido. El capitán de defensa en la parte superior de la fortaleza le dijo a la Crack, Rey la Crack, han preparado el tercer grupo de soldados desarmados. ¿Deberíamos seguir disparándoles? Apoyar. ¿Qué? Ah, bien. Kesle se dio cuenta de lo que quería decir la Crack y dijo con urgencia, espera, Rey la Crack. No podemos. ¿Y si no son esclavos, sino vampiros? Parece que tienen las manos atadas, pero podría ser solo para mostrar. Podrían estar escondiendo armas. Por eso disparamos y matamos a los dos primeros grupos para ver si eso es cierto. Y además, hay una forma de saber si son vampiros o no, ¿no? ¿Estás hablando de plata? Pero hay vampiros de clase baja que no sienten mucho dolor cuando tocan plata. Kesle, ¿tienes miedo de vampiros de tan bajo nivel? Kesle apretó los puños. No me insultes. No estoy hablando de mi coraje personal. Incluso si nos arriesgamos y abrimos las puertas, solo salvaríamos a unas 15 personas. Mira el panorama general, Kesle. Eres rápido en los cálculos y piensas con mucha lógica, pero no ves lo suficiente porque te falta imaginación. Cuando Kesle trató de refutar, vio algo que hizo que sus ojos se abrieran. Un aleteo de mariposas azules apareció dentro de la fortaleza y se elevó suavemente en espiral. Los ojos de los guerreros estaban todos fijos en las mariposas. Una mariposa azul fue interpretada como señal de buena suerte para los hombres lagarto, por lo que se levantó la moral de los guerreros. Sin embargo, la Crack y Kesle sabían que la mariposa no estaba aquí solo para alentarlos antes de la batalla. Dios ha dado su aprobación, así que supongo que no tienes ningún desacuerdo. Guardián, abre las puertas de la fortaleza. Comprendido. Acepta a todos aquellos que no estén armados.
Y cierra las puertas una vez que entre el último. ¿Está bien? Mientras el portero respondía, un mediano salió corriendo por las puertas abiertas. La crack sacó la espada plateada de la cintura de Kesle. Revisa a los esclavos tú mismo, Kesle. Si resultan heridos con el toque de la plata, es posible que sean vampiros de los que debemos tener cuidado, pero si ese no es el caso, es probable que sean vampiros que no representen una gran amenaza, o que sean personas normales. Que corrieron aquí porque tenían esperanza en nosotros. Está bien. El capitán de defensa en lo alto de la muralla de la fortaleza gritó, Rey Lacrack. Ellos vienen. Comienza la batalla. Los arqueros se levantaron rápidamente y comenzaron a disparar flechas. Luego, el capitán de la defensa gritó, un renard montado en una gran comadreja está cargando hacia las puertas. ¿Han entrado todas las personas desarmadas? ¿Puedes ver a través de las grietas de las puertas? Esa mujer Nix es la última. La crack le dijo al portero, cierra las puertas cuando vuelva a entrar. ¿Qué? Antes de escuchar la respuesta del portero, la crack salió por las puertas. Luego agarró a la mujer Nix de la mano y la arrojó a la fortaleza, mientras giraba 90 grados y levantaba la otra mano hacia el renard que cargaba contra él. La comadreja grande y feroz notó al enemigo y se abalanzó sobre la crack. Entonces un rayo salió disparado de la mano de la crack. Asterisco asterisco asterisco. Auge. Sabien vio que el vampiro que solía ser un renard fue alcanzado por un rayo mientras montaba la gran comadreja. Ella murmuró, ¡ja! ¡Qué vergüenza! La crack inmediatamente desapareció por las puertas y, al mismo tiempo, las puertas se cerraron. Toda la caballería que cabalgaba hacia las puertas contra todos los adversarios terminó muerta por las flechas. Uno de los generales se arrodilló frente a Saiben. ¿Qué es mi culpa? No pensé que realmente abrirían las puertas, así que perdimos nuestra oportunidad. No. Tampoco pensé que las puertas se abrirían. Es una pena que no tuviéramos la suerte. No hay nada que podamos hacer. Nos apegaremos a nuestro plan original. Los hombres lagarto de escama negra tenían arcos de cuerno y disparaban desde un terreno más alto. Era inevitable que los vampiros sufrieran algunas bajas. Sin embargo, según lo que se sabía, la fortaleza del enemigo solo tenía 2000 soldados, por lo que los vampiros aún tenían la ventaja numérica. Tengo mucha experiencia lidiando con fortalezas hasta ahora. Y hubo un tiempo en que gané a pesar de que teníamos la misma cantidad de tropas que el enemigo. Saiben confió en sus experiencias pasadas. Sigue avanzando. Saiben creía que el ejército de vampiros tenía una clara ventaja sobre los otros ejércitos, consistía en una variedad de especies. La caballería de Renard montaba a las grandes y agresivas comadrejas, que tenían menos resistencia y velocidad que los caballos y menos habilidades prácticas de combate que las cacatúas, pero eran bestias feroces por derecho propio. Los arqueros de caballería Renard eran los más versátiles entre todas las unidades. Los kobolds solían criar grandes topos para montarlos. Si bien no eran particularmente útiles en el combate, su pequeña constitución los convertía en objetivos difíciles para los arqueros enemigos. En una batalla regular en campo abierto, el número de tropas sería la única ventaja confiable, pero un asedio era una historia diferente. Los topos podrían atravesar las flechas del enemigo y colocar una escalera en el muro de la fortaleza, y también podrían llevar herramientas para ensamblar un gran martillo para romper las puertas. Los trolls no podían montar en ningún animal debido a su gran tamaño. Sin embargo, eso fue exactamente lo que los hizo fuertes. Cuando se convirtieron en vampiros, perdieron sus habilidades regenerativas únicas, pero su piel aún era dura y sus huesos eran fuertes. Renards tenía velocidades rápidas, y era más fácil para los kobolds evitar los ataques del enemigo debido a sus cuerpos pequeños, entonces los trolls tenían la dureza para avanzar incluso mientras eran atacados. Y Nixis y Satyrs eran las principales fuerzas ofensivas. En un asedio, el papel de la caballería era limitado, pero Nixis y Satyrs podían disparar flechas y lanzas correctamente. Aunque los vampiros de cuarta generación sufrieron una caída parcial en sus habilidades físicas, las características de cada una de sus especies originales se mantuvieron,
lo que les permitió ser utilizados de manera diferente y divididos en diferentes divisiones de especialización. Esa fue la clave de la victoria de Saiben hasta el momento. Añadido a eso el poder de los vampiros. Los vampiros de tercera generación, a saber, capitanes a cargo de 10 soldados cada uno, ganarían una fuerza mayor que la que poseían originalmente sus cuerpos. Un kobold se volvería tan fuerte como los Renard regulares, un Renard se volvería tan fuerte como los Nixis y Satyrs regulares, y un Nix o Satyr se volvería tan fuerte como los Trolls regulares. Esos vampiros rivalizarían con aquellos con mejores equipos y armas. Estoy seguro de que ganaremos. Pero, por supuesto, Saiben estaba equivocado. Asterisco asterisco asterisco. Zumbon miró hacia el campo de batalla y pensó, como era de esperar, Saiben no sabe cómo hacerse cargo de la fortaleza, ya que casi ninguno de los comandantes de esa generación había peleado una batalla que involucrara una fortaleza. A lo sumo, Saiben tenía tanta experiencia en el manejo de una fortaleza como la Crack y sus guerreros. La Crack había dado órdenes deliberadas junto con Saul al construir la fortaleza en la que se estaba llevando a cabo la batalla. Esto se debió a que la primera fortaleza iba a ser el modelo para las fortalezas construidas después. Saul trató de resolver los problemas físicos y ambientales que venían con la fortaleza, y la Crack se preguntó qué tan difícil sería tomar el control de la fortaleza si él fuera el comandante del enemigo. Después de que se completó la fortaleza, la Crack incluso trajo guerreros reales aquí para realizar una batalla simulada. El resultado fue simple y la Crack quedó muy satisfecho. Un enfrentamiento a corto plazo contra una fortaleza no es una buena idea. La batalla se desarrolló como esperaba Zumbon. La caballería que solía ser Trolls y Renards lideraba la carga hacia la fortaleza, seguida por soldados que solían ser de diferentes especies. Y entre ellos estaban los vampiros que solían ser kobolds. La composición del ejército en sí estaba bien. El problema residía en la siguiente etapa de la batalla. Mientras las flechas caían desde la fortaleza, los Nixis y los sátiros comenzaron a contraatacar, pero los arcos de cuerno de los hombres lagarto dispararon más lejos, y la diferencia de altura proporcionada por la fortaleza fue absoluta. Antes de que los vampiros pudieran siquiera llegar al fondo de la fortaleza, ya habían sido asesinados a tiros debido a la pendiente. Y unas cuantas flechas poderosas alcanzaron los muros de la fortaleza, pero fue solo después de que los arqueros hombres lagartos se cubrieron en las almenas. La caballería de Troul y Renard, que apenas logró atravesar la lluvia de flechas, intentó escalar los muros de la fortaleza, pero la altura tenía otro propósito además de dificultar la entrada del enemigo. Los guerreros hombres lagarto levantaron rocas del tamaño de la cabeza de una persona desde lo alto de las paredes y las arrojaron al fondo de la fortaleza. Los trolls no fueron los únicos que fueron golpeados por las rocas y les rompieron la cabeza, sino también las grandes comadrejas en las que viajaban los Renard. Entonces las rocas rodaron colina abajo y golpearon a los kobolds. No había posibilidad de que los hombres lagartos se quedaran sin flechas o rocas. Los guerreros de Blackscale sabían de antemano que los enemigos venían, y sabían cuántos de ellos había. Todo lo que quedaba de los vampiros eran los de clase alta. Aunque los vampiros tienen esa característica. Los capitanes vampiros que lideraban a 10 soldados y los generales vampiros que lideraban a 100 soldados podían ser físicamente impresionantes y podían sobrevivir a las flechas y llegar al frente de la fortaleza, pero ninguno de ellos podía tocar las puertas. Hay un Thunder Lizard en ese lado. Auge. Cuando la Crack extendió su mano, los vampiros que tuvieron la suerte de llegar al frente de las puertas colapsaron mientras emitían vapor blanco de sus ojos, narices y bocas. La Crack miró a los vampiros mientras fumaba tabaco como si los encontrara divertidos. Parecía que tenía suficiente tiempo libre para usar solo la cantidad de energía necesaria para terminar las cosas. De los 400 soldados, 600 fueron eliminados en un instante. Había varias capas de cadáveres amontonados en el fondo de la fortaleza, por lo que la pendiente se estaba volviendo más fácil de escalar como esperaba Saiben. Desafortunadamente, sin embargo, eso no garantizaba que pudieran derribar la fortaleza en caso de que enviaran al resto de los 800 soldados.
Y poco después, la vacilación comenzó a extenderse entre los empujados a seguir atacando, y algunos se dieron la vuelta para huir. Nunca te separes. Cortaré los cuellos de aquellos que huyen. Se podía escuchar a los generales de Saibén gritando por todo el campo de batalla. Y a los desertores les cortaron la cabeza sus compañeros soldados. Desde la perspectiva de Saibén, no se podía renunciar a la ofensiva que ya se había lanzado. Entiendo. Retirarse y reorganizar las formaciones antes de hacer otro avance solo conduciría a las mismas pérdidas. Está pensando que no puede volver a sufrir las mismas pérdidas cuando apenas han llegado al fondo de la fortaleza. Sin embargo, si Saibén fuera un comandante más inteligente, habría aceptado que no podían seguir atacando la fortaleza de esta manera y se habría retirado. Lo que más desconfiaba de Zumbón en este momento era que el jugador Yeol Wubi se uniera a la batalla, pero parecía que tenían la intención de observar hasta el último minuto antes de hacerlo. ¿Pretenden usar sus poderes cuando Saibén se mueva como parte de la última tropa? Entonces parece que no se han dado cuenta de lo que está pasando en la retaguardia del ejército. Zumbón miró detrás del cuerpo de vampiros. La terrible experiencia de Saibén aún no había terminado. Asterisco asterisco asterisco. Al ver que la batalla no iba como ella pensaba, Saibén se enfureció. Maldita sea. ¿Qué tengo que hacer? Si pasamos la noche así, perderé a todos mis soldados. Luego, un mensajero corrió hacia Saibén y dijo, Reina Saibén. Es un mensaje urgente. ¿Qué es? Se dice que los guerreros Trolls, Satyrs y Kaketu de Black Skull se han unido y nos persiguen desde la distancia de 1 día y medio de viaje. ¿Qué? Estaban muy lejos, así que no se había dado cuenta. Sin embargo, bien podrían estar pisándoles los talones cuando ya estaban cerca de la derrota. ¿Deberíamos retroceder? No, no podemos. Ya hemos perdido tantos soldados. Incluso si nos retiramos, será difícil para nosotros defendernos si los enemigos que vienen de nuestra retaguardia se unen a los de la fortaleza. No podemos renunciar a la fortaleza ahora. De alguna manera debemos apoderarnos de la fortaleza y mantenernos firmes. Saibén despidió al mensajero y se perdió en sus pensamientos. Entonces, de repente, sintió que algo cálido le bajaba por los labios y la barbilla. Saibén se sobresaltó y se limpió la cara con el dorso de la mano. Es una hemorragia nasal. Saibén nunca había tenido una hemorragia nasal después de convertirse en vampiro porque el corazón de un vampiro latía lenta y suavemente. De ninguna manera. ¿Es esta una revelación divina? Esto es siniestro. Saibén trató de adivinar la voluntad de Dios. Reina Saibén. Estamos en un gran problema. Saibén le gritó al soldado que había interrumpido sus pensamientos, ¿qué pasa? Yo, lo siento. Ya he oído que las tropas enemigas vienen por la retaguardia a 1 día y medio de viaje de nosotros. Regresa. No. ¿Qué? Es un problema diferente. ¿Qué es? Los esclavos comenzaron a atacar a nuestros soldados. Asterisco asterisco asterisco. Los esclavos estaban sentados en cada uno de sus lugares designados con las manos atadas. Había soldados vampiros protegiéndolos, pero no eran muchos ya que el resto de ellos habían sido llamados a la batalla. Los esclavos hablaron en voz baja entre ellos sin que los soldados lo supieran. No era posible saber quién era quién ya que la conversación se desarrollaba en la oscuridad, pero era un tema que atraía la atención de todos. Parece que la batalla ha comenzado. ¿Qué pasó con los que fueron arrastrados? Probablemente todos murieron. No, eso no es verdad. ¿Sabes algo? Oh, creo que ese tipo fue arrastrado como parte del cuarto grupo. Se los llevaron y los trajeron poco después. ¿No es así? La sombra se movió un poco en la oscuridad. Sí. Vi todo. ¿Qué viste? Las puertas de la fortaleza. ¿Las puertas de la fortaleza? Vi lo que estaban haciendo los vampiros. Los vampiros estaban haciendo que la gente se alineara y corriera hacia la fortaleza de Black Skull. Oh mi. Es obvio que morirían. Los hombres lagarto de Black Skull no podrían distinguir a los esclavos de los vampiros. La sombra asintió de nuevo.
Creo que es por eso que el primer y segundo grupo murieron. Pero el tercero. ¿Qué pasa con el tercero? ¿Qué pasó? Entraron en la fortaleza. Los hombres lagarto les abrieron las puertas. Mariposas azules volaron sobre la fortaleza y las puertas se abrieron. Los esclavos no dijeron nada por un momento. Algo que nunca habían imaginado que había sucedido. Estás mintiendo, ¿verdad? ¿Por qué los hombres lagarto harían eso? No sé la razón. Pero el tercer grupo sobrevivió. Y comenzó la batalla. Regresé. Entonces yo. El esclavo que estaba hablando se levantó de repente. Oye, siéntate. ¿Qué estás haciendo? Hay un guardia allí. ¿No puedes verlos? Voy a contraatacar. Los hombres lagarto abrieron las puertas justo enfrente de su enemigo para salvarnos. Todas las historias son ciertas. Ante esas palabras, las historias que habían empujado al rincón más profundo de sus mentes porque no querían volver a decepcionarse comenzaron a resurgir. El esclavo que se había puesto de pie dijo, levántate. ¿No hay necesidad de que lo hagamos? Los hombres lagarto luchan por nosotros. Pero si los vampiros ganan, seguramente moriremos. Miserablemente, como esclavos. Pero los hombres lagarto podrían ganar. Entonces seríamos salvos como esclavos. Tristemente. ¿Hay alguna manera de no ser miserable? Podemos luchar como los hombres lagarto de escama negra. Si morimos peleando, seríamos guerreros ya que peleamos por los que se quedan sentados porque no pueden reunir el coraje para resistir. Alguien murmuró, así es. 2 esclavos se levantaron. El guardia vampiro miró hacia atrás ante el sonido de susurros. ¿Qué estás haciendo? El guardia vampiro dio un paso más cerca de ellos. Mientras el guardia encendía la luz de la antorcha sobre los esclavos cargaron contra el guardia vampiro. Capítulo 73. ¿Cuántos esclavos están haciendo un escándalo? Reina Saiben, no es solo un alboroto. Todos los esclavos se han puesto de pie. La ira de Saiben se volvió tan intensa que volvió a convertirse en una extraña sensación de calma. ¿Por todos, te refieres a los 1200? El ayudante de Saiben respondió, sí. Todos los soldados que custodiaban a los esclavos fueron atacados. Pero la mayoría de ellos ni siquiera están armados, así que estamos tratando de evitar que escapen del campamento, pero... Nos faltan soldados. ¿No puedes detener a los esclavos desarmados incluso con cuchillos y lanzas? Ante la pregunta de Saiben, el ayudante dijo vacilante, hay muchos más esclavos que soldados custodiando el campamento. Y lo extraño de estos esclavos es, que son beligerantes. ¿Beligerante? Sí. No sé qué pasó a pesar de que nuestros soldados están armados, los esclavos se están uniendo a ellos, provocando el caos en el campamento. Y aunque nuestros soldados matan a muchos de los esclavos en medio del caos, los esclavos nunca se asustan. En cambio, atacan a los soldados y les quitan las armas. Saiben negó con la cabeza. El ayudante había juzgado mal a los esclavos. Eso fue coraje, no beligerancia. La crack. ¿Pensaste hasta aquí cuando abriste las puertas? La crack no había actuado de manera imprudente ni confiado en la suerte. Y Saiben se dio cuenta de que la caballería que logró acercarse a las puertas en realidad había sido parte de los cálculos de la crack. ¿Puede ser que él no creció simplemente conquistando tribus impotentes en la esquina de la península? Saiben se arrepintió de haber usado a los esclavos como bloqueadores de flechas, pero no tenía sentido lamentarse ahora por sus errores pasados. ¿Reina Saiben? ¿Qué es? Hay sangre saliendo de tu nariz. Saiben suspiró. Un soldado trajo una toalla de lino para limpiar la sangre de Saiben. El ayudante y los soldados que escuchaban a Saiben la miraron con ansiedad mientras sangraba por la nariz. En comparación con otras especies, el sangrado era un asunto mucho mayor para los vampiros. Los vampiros sobrevivieron chupando sangre que ninguna otra especie quería derramar. Quizás debido a eso, los vampiros tenían una gran vitalidad, y los de generaciones anteriores, es decir, aquellos que fueron mordidos por Saiben y recibieron su veneno antes, también tenían excelentes habilidades físicas.
Por lo tanto, los vampiros tenían menos probabilidades de sangrar que otras especies. Además de que Saiben era el que sangraba, el hecho de que la sangre se derramara sin heridas podría significar que tenía algo que ver con la fe. No. No hay forma de que esto sea una señal de Dios. ¿Dios me está culpando? De ninguna manera. Saiben tiró la toalla al suelo. Su rostro estaba manchado de sangre. ¿Qué estás mirando? No, nada. Mis disculpas. Necesitamos al menos tomar el control de la fortaleza antes de mañana por la mañana. Aunque muy lentamente, el número de soldados que llegan a las murallas de la fortaleza va en aumento. Y algunos incluso lograron escalar las paredes. Todos los soldados deben concentrarse en atacar la fortaleza. ¿Eso significa que no puedes darme más soldados? ¿Estás diciendo que deberíamos dejar que los esclavos se escapen? El ayudante protestó contra las órdenes de Saiben. Pero incluso si tomamos la fortaleza, necesitaremos esclavos para llevar nuestras cosas y hacer otras tareas. De lo contrario, nuestros soldados no podrán luchar adecuadamente. Y sobre todo, esos esclavos son nuestro alimento. Eso de allá no es solo una fortaleza, sino una fortaleza de montaña. Con nuestros soldados solos en la fortaleza y los enemigos encerrándonos dentro, no podríamos resistir. Eso no es lo que quise decir. Entonces, ¿qué quisiste decir? ¿No lo entiendes? Saiben sostuvo al ayudante como si fueran amantes. Y el ayudante tardíamente se dio cuenta de lo que significaba. Reina Saiben, no puedes, Arg. Los colmillos de Saiben atravesaron el cuello del ayudante. La sangre brotó de los grandes agujeros a través de la arteria principal y golpeó el paladar y la úvula. Saiben chupó la sangre del ayudante y se la bebió. El corazón palpitante del ayudante murió lentamente. Una vez que se detuvo por completo, Saiben lo empujó. Finalmente, mi cabeza está un poco más clara. Parece que necesitaba sangre debido a la hemorragia nasal. Con la boca manchada de sangre, Saiben miró a su alrededor. Nadie hizo contacto visual con ella. A pesar de que los vampiros trataban a otras especies como comida, chupar la sangre de otros vampiros era un tabú. Saiben mostró sus dientes manchados de sangre y sonrió. Todos ustedes parecen tener algo que decir, ¿me equivoco? Pero todos ustedes están de acuerdo conmigo, ¿no? Que el que me pidió más soldados para someter a los esclavos desarmados fue. Saiben pateó la cabeza del ayudante derrumbado, y los agujeros en su cuello dejados por los colmillos de Saiben se rasgaron y ensancharon. La sangre brotó de los vasos sanguíneos desgarrados y empapó el suelo. Ya no era mi soldado. ¿Hay un general que pueda detener a los esclavos? ¿No hay nadie? Uno de los generales finalmente se levantó. Yo, lo haré. ¿Qué pasa con los soldados? Yo, está bien. Bloquearé a los esclavos con los soldados que ya están en el campamento. Bien. ¿Cómo deberías ir? Después de que el general se fue rápidamente, Saiben señaló a otro vampiro sin cuidado. Tú. Sí. Serás mi ayudante a partir de ahora. Gracias. Trae mi armadura. Saiben miró a través de los árboles para ver la fortaleza en la distancia. Yo mismo abriré las puertas de la fortaleza. Asterisco asterisco asterisco. La crack había estado animando a los guerreros en los muros de la fortaleza. El vigía en lo más alto de la fortaleza trajo noticias que había estado esperando. Parece haber algún tipo de conmoción en el campamento enemigo. Cuéntame con más detalle. Por lo que vi, las multitudes se movían a través de las tiendas, las armas brillaban bajo la luz de la luna y había más antorchas encendidas. Estaban dentro del bosque, y estaba oscuro por la noche, así que no pude distinguir la situación exacta. Lo lamento. No, eso es más que suficiente. Kesle luego dijo. ¿Tal vez contamos incorrectamente las tropas enemigas? ¿No eran ellos sus refuerzos? No, ese no es el caso, dijo la crack. El hecho de que las armas brillaran bajo la luz de la luna significa que hubo una pelea. ¿Una pelea? Todavía queda mucho tiempo hasta que los ejércitos de Danjun, Asbestos y Yur lleguen aquí.
No creo que hubiera habido una pelea. No, es una pelea. ¿Entre quién? Los vampiros y los esclavos. ¿Por qué crees que se han encendido más antorchas? Los vampiros pueden ver en la luz más tenue. Kessler no se convenció fácilmente, pero no encontró nada malo en la deducción de la crack. Pero eso sigue siendo raro. Si eso fuera cierto, nuestra situación sería más favorable. ¿Por qué tuvimos tanta suerte de que los esclavos comenzaran a resistirse a los vampiros? La crack rió irónicamente. Kessler era inteligente, pero aún necesitaba estudiar más. Ignorando su pregunta, la crack dijo, sería bueno preparar a los guerreros cacatúas. ¿Qué? Kessler, si lo que dije fuera cierto, ¿qué crees que pasaría? Kessler frunció el ceño y se perdió en sus pensamientos. Hay 200 esclavos. Aunque estén desarmados, se necesitarán al menos 300 soldados para mantenerlos a raya si todos se levantan para luchar. Entonces les haremos saber a los que suben la colina lo que está pasando. Su moral caerá y estarán ansiosos sabiendo que su enemigo se ha enterado de la situación. Pero no tienen otra opción. Tienen que enviar soldados para detener a los esclavos. De lo contrario, tendrían que poner una pausa en sus ataques para levantar su moral. Oh, pero la crack, mira. No están deteniendo sus ataques. La crack luego lanzó otra pregunta a Kessler. ¿Qué pasa si no envían soldados para detener a los esclavos? ¿Qué? Respóndeme. Esa es una suposición ridícula. Pero si ese es realmente el caso, intentarán resolver las cosas de una vez por todas lo antes posible. Si es seguro que todos los esclavos se han vuelto contra ellos, el enemigo tendrá que luchar contra los enemigos tanto por delante como por detrás. Su única forma de atravesar las puertas probablemente sea confiar en su Dios. La crack asintió lentamente. Y su mirada se dirigió más allá de los muros de la fortaleza. Mirar. La crack señaló el fondo de la fortaleza con la barbilla. La reina chupasangre, Saiben, se dirigía a la fortaleza. Se dispararon flechas a Saiben, pero cada vez que balanceaba su espada, las flechas se partían en dos y caían. Entonces, Saiben y la crack se miraron a los ojos. Saiben señaló a la crack con la punta de su espada y gritó, la crack. Si no tienes miedo, ven aquí y pelea conmigo. Fue una provocación ridícula, pero no fue un engaño ya que el poder de Dios estaba dentro de ella. La crack luego le dijo a su ayudante de campo que preparara su gran y monstruosa cocatriz. ¿Vas a aceptar el desafío? Si no lo hago, ese vampiro derribará las puertas con el poder de Dios. Kessler no podía negar eso. Pronto, los esclavos aparecerán detrás del enemigo. Cuando eso suceda, envía a los guerreros cacatúas. Uniremos fuerzas con los esclavos y aniquilaremos a los vampiros. Haré lo que quieras. Asterisco asterisco asterisco. Mientras tanto, Saiben estaba pensando en otra cosa. Tan pronto como se abran las puertas y salga la crack, las grandes comadrejas cargarán a través de las puertas. A medida que continuaba la batalla, más cadáveres se amontonaban al pie de la colina. Detrás de la pila de cuerpos había vampiros que solían ser renards, y estaban montados en grandes comadrejas. Saiben les había ordenado esconderse en medio del caos y esperar a que se abrieran las puertas de la fortaleza. Si de alguna manera dejan sus puertas abiertas, perderán la ventaja proporcionada por la fortaleza y el terreno. Si estallaba una escaramuza, Saiben creía que los vampiros tendrían ventaja. Ella pensó que las mejores armas que tenían los vampiros eran sus colmillos. Lo que la detuvo no fue el hecho de que sus colmillos solo se podían usar un par de veces al día, o que aquellos que eran mordidos no se volvieran sumisos inmediatamente, sino el hecho de que las víctimas no se volvían tan obedientes como los demás. Generales si estuvieran decididos a matar a los vampiros incluso al precio de sus vidas. Eso no cambiaría incluso si Saiben, que tenía el veneno más fuerte, fuera el que mordiera. Pero el veneno causa fuertes dolores y paraliza el cuerpo. No importa cuán fuertes sean los hombres lagarto. La mordedura de un vampiro probablemente estaba destinada a convertir a los oponentes hostiles en amistosos, pero aún así era valiosa en el campo de batalla. No hay forma de que salte directamente al fondo de la fortaleza.
Sin embargo, escuché que la crack tenía una montura. Cuando Saiben llegó a la mitad de la pendiente, apareció la crack montado en su gran y monstruosa cocatriz. Sin embargo, no se unió a la batalla abriendo las puertas como había anticipado Saiben. La cocatriz que transportaba a la crack agitó levemente sus alas y pisó el muro de la fortaleza. Saiben dio un paso atrás, mirando a la crack y el primer cuarto de luna detrás de él. ¿Cómo? ¿No sabes? La crack golpeó las alas de la cocatriz con su lanza. Las cosas con alas vuelan en el cielo. Saiben quería decir que no era eso lo que quería decir, pero era tan absurdo que no pudo responder lo suficientemente rápido para contrarrestar la afirmación. ¡Cao! La cocatriz dejó escapar un chillido horrible y voló por los aires. Luego extendió sus garras y golpeó a Saiben. Asterisco asterisco asterisco. Zumbón miró la pelea entre los dos. Es abrumador. Los esclavos aún no habían aparecido por detrás, por lo que Kesle aún tenía que enviar a los guerreros cacatúas. Aunque la crack estaba apoyado por los arqueros en lo alto de los muros de la fortaleza, estaba justo en medio de la línea enemiga. De todos modos, nadie pudo detener a la crack mientras cargaba a lomos de la cocatriz. En el momento en que la espada de Saiben y la lanza de la crack se encontraron, Saiben fue quien se tambaleó hacia atrás. La habilidad física de Saiben seguramente era suficiente para luchar contra una caballería a caballo, pero la crack no era de ninguna manera una caballería normal. El gran pájaro monstruoso de la crack era una cocatriz que incluso 10 cazadores tendrían dificultades para cazar, y la crack, el que montaba la cocatriz, era un individuo heroico con un nivel de 21. Saiben no tuvo la oportunidad de usar los colmillos venenosos en los que estaba tan segura, mientras que los otros vampiros ni siquiera pudieron ponerse al alcance de la lanza de la crack. Saiben de alguna manera se mantuvo firme y no retrocedió, pero necesitaba la ayuda de la gran caballería comadreja que estaba preparada para la apertura de las puertas. Aún así, la crack no parecía rodeado. Más bien, parecía más como si la crack hubiera rodeado al enemigo. Veo que los esclavos finalmente han derrotado al general vampiro. Ahora se armarán y atacarán al enemigo por la espalda. Pero el problema es... Zumbón, que había estado pensando para sí mismo, tuvo que cuestionar sus ojos cuando leyó el siguiente mensaje que apareció. El jugador, Wu Bitsuemesik, ha solicitado una conversación susurrada. Capítulo 74. ¿Está solicitando una conversación susurrada ahora? Si fuera un jugador normal, Zumbón no habría tenido intención de aceptar la solicitud. Era una batalla que Zumbón estuvo cerca de ganar, por lo que el oponente que solicitaba tener una conversación solo podía entenderse como una especie de truco. Y si Zumbón quería tener una conversación, al menos habría esperado hasta que mataran a Saiben. Pero este es un jugador cuya existencia en sí misma es sospechosa. Tienen un nombre de usuario extraño, aparecieron mucho tiempo después de que comenzara el juego y controlan vampiros, una especie que nunca antes existió en el juego. Zumbón aceptó la solicitud y cambió al chat de video como de costumbre. Bo Bitsuemsek, conocido como Geo Buba, apareció en la pantalla. Bueno, alguien tiene mal gusto. Zumbón inicialmente pensó que su cara se hizo con un modelo que no se creó correctamente debido a lo extraño que se veía. Pero en realidad, la cara estaba cubierta con la piel de la cara de un humano. Dentro de la máscara hueca, unos ojos blancos y turbios miraban a Zumbón. Y debajo de la cara, Geo Buba estaba vestido con un trapo hecho con la piel de varias personas con calaveras y clavículas como accesorios. Bo Bitsuemesik no dijo nada. Entonces Zumbón preguntó, ¿cómo debo llamarte? Me he estado refiriendo a ti como Geo Buba hasta ahora. ¿Está bien? Tú eres el que solicitó una charla primero, así que si no tienes nada que decir, voy a colgar. Solo entonces los labios negruzcos que se veían a través de la boca abierta de la máscara de piel comenzaron a moverse. Wu Bitsuemesik dijo torpemente en voz baja y triste, ¿crees que estás ganando? Sí, ¿qué hay de eso? Estás equivocado. Vas a perder. Sang-won se encogió de hombros. No. Yo ganaré. Hubiera ganado el asedio incluso si la revuelta no hubiera ocurrido.
Decidí luchar en la fortaleza de la montaña para disminuir las pérdidas. Incluso si tuviera la mitad de su número de tropas, los hombres lagarto de escama negra han mantenido sus fuerzas de élite con pocas pérdidas durante más de una década. Por otro lado, un ejército de múltiples especies sería genial solo si tuvieran un comandante hábil, y Saiben no lo es. Yo, no estaba hablando de las cosas humildes y sin inteligencia que tienen dos pies. ¿Poco inteligente y humilde? Zumbon asumió que el oponente era al menos un jugador de rol. Zumbon respondió, ¿entonces estás hablando de la pelea actual entre la Crack y Saiben? Incluso ahora, la Crack está luchando duro solo. Una de las cosas que me preocupaba era que usaras el control divino, así que estaba tomando precauciones. Pero todo terminaría si uso el control divino también para contrarrestarte. Eso no es de lo que estaba hablando tampoco. ¿Y qué? Wu Bitsuemesik respondió mientras tartamudeaba, no puedes cambiar ni una sola cosa en este mundo. Zumbon trató de averiguar qué se suponía que significaba eso. Si el oponente fuera un jugador como Zumbon que había venido de la Tierra para ser exactos, habría dicho que iba a ganar el juego. Pero en cambio, dijeron que no podría cambiar nada. Zumbon decidió provocar un poco más a su oponente. No. Voy a ganar. A partir de ahora, solo los hombres lagarto y los humanos me creen y me siguen, pero ese no será el caso después de un tiempo. Desarrollaré la civilización, conectaré todos los continentes con caminos en el océano y en el cielo, y construiré túneles submarinos en el océano si me apetece. También construiré templos en cada ciudad y descubriré todas las ruinas antiguas y... detener. Wu Bitsuemesik estaba furioso. Ese poder no les pertenece a ustedes. Esa fue otra extraña elección de palabra. Si el oponente se refería a los jugadores como ustedes, definitivamente no era un jugador en sí mismo. Entonces, ¿de quién era originalmente? Pertenecía a nosotros. ¿A nosotros? ¿Quiénes somos? Como si la pregunta de Zumbon los pusiera en una posición incómoda, Wu Bitsuemesik permaneció en silencio. Entonces Zumbon dijo, no eres humano, ¿verdad? Wu Bitsuemesik dudó un momento y miró hacia abajo. Zumbon estaba bastante seguro de que había dado en el clavo, pero el silencio resultante fue incómodo. Eso es tan bueno como una confirmación. Entonces, ¿qué son si no son humanos? Wu Bitsuemesik levantó la cabeza. Nosotros, éramos los amos del mundo. ¿Amos del mundo? Ahora, nosotros, lo recuperaremos de ustedes. Luego, la ventana de chat de video desapareció. Demasiado para los modales. Zumbon se quejó. Y de repente, vio que el aire se partía de arriba a abajo. Esto es... Asterisco asterisco asterisco. La hoja de la lanza plateada de la Krka atravesó el brazo derecho de Saiben. ¡Ar! La gran y monstruosa cocatriz atrapó el brazo volador con su pico, echó la cabeza hacia atrás y se lo tragó de inmediato. ¿Es esto? Todas las comadrejas grandes que custodiaban a Saiben yacían muertas en el suelo, y Saiben apenas estaba de pie con el brazo amputado. Sus ojos estaban llenos de malicia, pero la batalla había llegado a su fin. Para terminar, la Crack pateó ambos lados del monstruoso Cachetris con los pies para enviarlo a la carga contra Saiben. La Crack de repente sintió que se le ponía la piel de gallina y rápidamente tiró de las riendas. El gran pájaro monstruoso miró hacia el cielo antes que la Crack y dejó escapar un chillido. ¡Ka! Un enorme muro plateado apareció entre Saiben y la Crack antes de desaparecer. La Crack montó la gran y monstruosa cocatriz cuesta arriba y solo entonces se dio cuenta de que lo que había visto no era una pared plateada, sino una espada enorme. Una espada de decenas de metros de largo había atravesado el aire y cayó hacia la Crack. Si no lo hubiera sentido, él y el gran pájaro monstruoso se habrían partido por la mitad. La Crack alzó la vista. Eso debe ser. Había una mano sosteniendo la espada. Y detrás de la enorme mano estaba su dueño. La cabeza estaba tan lejos que la luz de la antorcha no llegaba a la cara y estaba envuelta en sombras. Sin embargo, a través de esa oscuridad, los ojos de color rojo oscuro eran claramente visibles.
Es su dios. Asterisco asterisco asterisco. Zumbón miró al gigante. En general, se parecían al Wuk-Bit-Sue-Mesik que acababa de ver durante el video chat. La máscara de piel de una cara era especialmente similar, pero lo que estaba debajo del cuello era un poco diferente. El gigante tenía 3 pares de brazos, cada uno con una espada y una lanza, un hacha y un martillo, y un arco y una flecha, respectivamente. Hierofanía. Era una habilidad obtenida una vez que el nivel de divinidad de un jugador llegaba a 16. En lugar de hacerse cargo del cuerpo de su sacerdote o convocar a su creación, el dios descendería sobre el mundo mismo. El jugador podría personalizar la apariencia del dios manifestado, pero su habilidad de combate se basaría en las áreas que tenía el dios. Si bien tienen una mente bastante táctica, esperaba que no supieran cómo usar la habilidad ya que parecían inexpertos con el sistema de juego. Supongo que sería demasiado bueno para ser verdad. Zumbón había considerado que el nivel de divinidad de Wuk-Bit-Sue-Mesik podría ser 16 o 17, y sabía que podrían usar la habilidad ya que no habían usado muchos puntos de fe hasta ahora. La manifestación es enorme. Incluso si invoco a Esratis apenas podría rascarse los muslos. Sin embargo, usar esa habilidad consume una enorme cantidad de puntos de fe. Entonces, como era de esperar, no están muy familiarizados con el sistema de juego. Zumbón miró para ver cómo reaccionaban los hombres lagarto de escama negra. La crack, que ya había llegado a la parte superior de la muralla de la fortaleza montando a la gran y monstruosa Caquetris, había estado al mando de sus tropas. Y su orden fue huir. Si abrían las puertas de la fortaleza y bajaban por el camino en el lado este de la colina, podrían atravesar las tropas enemigas e ir a automatización. Originalmente, también había vampiros vigilando el camino, pero ahora estaba vacío porque los vampiros habían usado demasiadas tropas para el asedio. Bien. Eso es sensato. Incluso a simple vista, el oponente no era algo que pudiera enfrentarse. Las personas valientes pensarían que podrían enfrentarse a un monstruo de unos 10 metros de altura, pero con un gigante de casi 100 metros de altura, no tendría sentido que incluso miles de personas les dispararan flechas. Sí. Lo único que tienes que hacer es marcharte. Si Hieropani se usara de inmediato en el nivel 16, usaría más puntos de fe que control divino. Consumía tanto que para mantener la habilidad había que ofrecer sacrificios al mismo tiempo. Pero no hay ningún ritual en este momento, lo que significa que no se ofrecen sacrificios. Así que necesitan obtener sacrificios de donde están. Y Wuk-Bit-Sue-Mesik actuó tal como lo había predicho Zumbón. Saiben pensó que su dios correría hacia la fortaleza de inmediato y bajaría la espada, pero Wuk-Bit-Sue-Mesik no lo había hecho. En cambio, se quedaron sin puntos de fe después de caminar unos pasos, y se agacharon y extendieron una mano vacía para agarrar a un esclavo, junto con los vampiros luchando contra el esclavo. Luego abrieron la boca y dejaron caer en ella al esclavo y a los soldados. Sus gritos desgarradores resonaron a través de la noche. Saiben estalló en sudor frío al ver la mano que barría a la gente indiscriminadamente. Y luego se dio cuenta de que era el dios que ella había elegido, y que no era muy diferente de su dios. Los esclavos y otros soldados vampiros comenzaron a huir al ver al dios. Sin embargo, no importa lo rápido que corrieron, era difícil salir del alcance del dios. El dios juntó sus manos ligeramente, agarrando a los que se habían alejado más. Asustados sin sentido, las víctimas colapsaron y perdieron el conocimiento o gritaron mientras miraban al cielo. Saiben se arrodilló en el suelo y rezó para que su turno fuera el último. Ahora todo lo que tengo que hacer es esperar, pensó Zumbón. Perderé algunos hombres lagarto. Pero para cuando hayan restaurado un poco sus puntos de fe llenándose de esclavos y soldados vampiros, no quedarán muchas tropas en la fortaleza. Parecía que la batalla actual iba a llegar a su fin así como así. Saiben probablemente sobreviviría, y Wuk-Bit-Sue-Mesik recuperaría la fortaleza junto con las tropas sobrantes. Sin embargo, como resultado, el ejército de vampiros sería destruido y Wuk-Bit-Sue-Mesik habría consumido una gran cantidad de puntos de fe, lo que no fue un mal resultado. Además, los vampiros ni siquiera podrían utilizar la fortaleza de la montaña correctamente.
Geo Gubi no es un tonto. Ellos también lo saben y dejarán algunas tropas atrás mientras abandonan la fortaleza. Ese pequeño número de soldados que quedaban aquí les daría tiempo. Mientras tanto, probablemente harán que Saiben recorra el continente y, de alguna manera, vuelvan a aumentar sus tropas. Sin embargo, los otros 5 jugadores continuaron recuperando sus aldeas en el proceso. Los otros jugadores sufrirían algunas pérdidas más, pero esa no es mi responsabilidad. Y alguien más había llegado a una conclusión similar a la de Zumbon. Esa persona era la crack. Pero la crack actuó de manera diferente a Zumbon. Asterisco asterisco asterisco. Apurarse. No sabemos cuándo ese dios malvado nos atacará de nuevo. Al grito de la crack, los hombres lagartos se movieron en perfecto orden. Los guerreros hombres lagartos se llevaron consigo la cantidad mínima de armas, escaparon por las puertas y corrieron hacia el lado este de la colina. Kesle luego dijo, Rey la crack, ahora me haré cargo de este lugar. Baja la colina primero. Tonto. ¿Qué tipo de líder huye primero y deja atrás a todos sus guerreros? Tienes que escucharme esta vez. No eres solo nuestro líder. Eres nuestro rey. Sé que soy el rey. Pero, ¿qué piensas del rey? ¿Me consideras un cobarde? Kesle negó con la cabeza. No. Eres el ser más preciado. ¿Por qué crees que soy el más preciado? Bueno, porque nos diste un ejemplo y nos guías a donde debemos ir. Entonces, ¿crees que mi vida es más importante que todas las tuyas? ¿Cómo es eso siquiera una pregunta? Kesle se rió porque pensó que la pregunta de la crack era ridícula y la crack se rió con él. Esta vez, Kesle parecía tener razón. Si el rey moría, habría desorden. La crack sabía que aquellos que se arrodillaban frente a él querían ser como él, pero habían decidido no perseguir lo que querían mientras la crack estuviera vivo. ¿Pero qué pasa si muero? Capítulo 75. Si la crack moría, otros revelarían sus deseos ocultos. La crack y Saol actualmente tenían 2 hijos y una hija, y aunque los 3 todavía eran niños, eran inteligentes y valientes para su edad. Por lo tanto, nadie podía garantizar todavía quién se convertiría en el heredero. Pero Kesle. Sí. Seguramente creo que carezco de las cualidades para ser rey. ¿De qué estás hablando? No ha habido nadie como tú en este continente, y nunca lo habrá. No digas esas cosas. Nuestros descendientes nacerán en esta tierra. ¿Por qué sigues diciendo esas cosas? La crack apuntó al pie de la colina con su lanza. El dios malvado estaba poniendo esclavos y vampiros en su boca sin importar quiénes fueran. Ahora quedan menos de la mitad. Por otro lado, menos de la mitad de nuestros guerreros han escapado de la fortaleza. ¿Qué? Kesle instintivamente agarró la muñeca de la crack. Rey la crack. He sido testigo de una escena así varias veces. El poder del dios no durará mucho. Sobrevivirás si bajas la colina. No, no puedo. Pero esa reina Blood Suching también sobrevivirá. Ella usará la fortaleza para detenernos y mientras tanto huirá al continente. Muchos pueblos todavía están bajo el dominio de los vampiros. Y dado lo fuerte que es el dios maligno, el continente será devastado por guerras tras guerras en los años venideros o incluso más. La mirada de la crack se dirigió hacia el pie de la colina. Kesle se acercó a la crack para bloquear su vista y dijo, según lo que estás diciendo, será nuestra victoria de todos modos. Será una victoria al precio de muchos sacrificios. Eso sigue siendo una victoria. Solo entonces la crack miró a Kesle. Kesle. Sí. Deberías aprender más aritmética. La crack luego agarró a Kesle por el cuello y lo arrojó a un lado. El mundo pareció girar para Kesle y las cosas se oscurecieron. Rápidamente se levantó una vez que volvió en sí. Rey la crack. Pero la crack ya no estaba a su lado. Kesle miró hacia la muralla de la fortaleza. Montado en Anaxe, su monstruosa montura, la crack aceleró colina abajo. Justo al gigante dios maligno mirándolo lentamente. Asterisco asterisco asterisco. No. Zumbon gritó inconscientemente. Pero no había forma de que su voz llegara a la crack.
¿Por qué haría una cosa tan estúpida? Debería tomar el cuerpo de la Kraka con el control divino. Sin embargo, las cosas no salieron como Zumbón deseaba. Tu sacerdote se resiste a que uses el control divino. ¿Qué? La Kraka era el sacerdote. Él era el individuo que tenía más fe en el dios insecto azul, Zumbón, por lo que no había forma de que fuera en contra de la voluntad de Zumbón. Luego apareció un mensaje. ¿Te gustaría forzar la habilidad de todos modos? Si no. Zumbón hizo clic en no. Maldita sea. Si uso a la fuerza el control divino cuando él se resiste, no podré hacer nada por un momento. Esa no sería una sanción mayor en una situación menos grave, pero al enfrentarse a un dios literal, no había una sanción mayor que esa. Wubetsuamsek giró su gran figura y arrojó una lanza larga a la Kraka. En realidad, bien podría ser un árbol gigante en lugar de una lanza. El Cachetris aceleró y evitó la lanza. Luego, una nube de polvo estalló cuando la lanza salió del suelo. ¿Qué estás haciendo? Huir. Zumbón usó un milagro. Un aleteo de mariposas rojas voló alrededor de la Kraka. Una mariposa azul indicaba positividad, por lo que el rojo, el color complementario del azul, se interpretaría como negatividad. Sin embargo, la Kraka escapó del aleteo de las mariposas como si se interpusieran en su camino y disparó una flecha a la cara de Wubetsuamsek. La flecha golpeó el ojo de Wubetsuamsek de lleno, pero no había suficiente poder detrás de ella ya que había sido disparada muy alto en el aire. Con una mano, Wubetsuamsek quitó la flecha de su ojo y balanceó una hoja hacia abajo. ¡Mierda! ¿Murió? La Kraka no había muerto. La cocatriz saltó sobre la hoja que golpeó el suelo y echó a correr. Un relámpago salió disparado de la mano de la Kraka y golpeó el brazo de Wubetsuamsek. La piel estaba carbonizada, pero no parecía haber causado mucho daño a Wubetsuamsek. ¿Qué crees que estás haciendo? Sabes que ganarás si te quedas quieto. Todo lo que necesitas hacer es volver al palacio, hablar con los guerreros, conversar con Saol y ver los lindos trucos de tus hijos. Aún eres joven. Ningún guerrero se atrevería a desafiar el trono durante las próximas décadas. La Kraka avanzó y tomó prestados los poderes de PZZT para golpear a Wubetsuamsek con un rayo. ¿Por qué en la tierra? Zumbón finalmente decidió apoyar a la Kraka a través de Mricales. Si la Kraka pensaba que Zumbón había cambiado de opinión, podría permitir que Zumbón usara el control divino. Con una cantidad considerable de puntos de fe utilizados, el cielo se dividió en varios pedazos con el primer rayo. Parecía como si Wubetsuamsek se hubiera convertido en un pararrayos. Sin embargo, cada vez que caía un rayo, Wubetsuamsek solo se estremecía un poco, y no parecía lo suficientemente efectivo. El rayo en sí era poderoso, pero para infligir un daño sustancial a Wubetsuamsek, se necesitaba un rango divino. Y la Kraka rechazó el uso del control divino. Eso es lo que es. Zumbón se dio cuenta tardíamente de las intenciones de la Kraka. Como si estuviera molesto porque la Kraka rondaba constantemente a su alrededor, Wubetsuamsek finalmente levantó su arco. Una enorme flecha se disparó hacia la Kraka. Algunos de los guerreros de la tribu Escama Negra fueron en contra de las órdenes del jefe de la tribu cuando lo consideraron necesario, ¿no? Entonces, usted, el jefe de la tribu, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Una vez más, la Kraka sobrevivió. La flecha que tenía varios metros de largo se disparó directamente hacia la colina perpendicularmente. Y parecía que a la Kraka se le había ocurrido una nueva idea. ¿Para salvar dos vidas con una? ¿Usaste la maldita aritmética otra vez? La Kraka no respondió a la pregunta inaudible de Zumbón. En cambio, montó el Cachetris hacia la flecha clavada en la colina. Como si entendiera a la Kraka, la cocatriz corrió hacia la flecha y la utilizó como trampolín para emprender el vuelo. Wubetsuamsek no esperaba que un ser mortal saltara directamente sobre ellos. Ninguna de sus manos defendía su cabeza. La Kraka sostuvo su lanza sobre su cabeza y echó el brazo hacia atrás. PZZT, hazme el favor. Está bien.
Tan pronto como la lanza dejó la mano de la crack, golpeó la cabeza de Wu Bitsuemesik con una violenta ráfaga de electricidad. Sin embargo, Wu Bitsuemesik era un dios. Su martillo golpeó a la crack y a Naxe al mismo tiempo. Asterisco asterisco asterisco. El gran cazador y el lagarto del trueno. El primer elegido y jefe de la tribu Blackscale. El rey fundador de Blackscale, también conocido como Thunder Dragon King. El modelo de los hombres lagarto y el que guía el camino. El rey más grande de todos. Y el que era conocido por ser bueno en aritmética. Asterisco asterisco asterisco. Tu sacerdote, la crack, ha muerto. Has perdido XP. Zumbon apretó los dientes hasta el punto de que uno podía escucharlo. Y por un momento, no dijo nada. No, ni siquiera había ningún pensamiento en su mente. Luego, rápidamente volvió a sus sentidos. Está bien. La muerte de un sacerdote es manejable. Asumí que algo como esto sucedería, por lo que rápidamente hice sacerdote al humano Wekyung. Perdí un poco de XP, pero mi nivel solo bajó 1. Zumbon realmente había pensado que estaría bien, pero le dolía el corazón por la pérdida. Él podría no estar bien con eso después de todo. Aviso, un gran sacrificio. La crack, que era respetado por todos, ha muerto. Muchos lloran la muerte de la crack. Zumbon dejó escapar una bocanada de aire por la nariz. Era un aviso que se enviaba cuando moría el personaje de más alto nivel de un jugador, y la mayoría de los jugadores lo consideraban un insulto sarcástico a la herida. ¿Se está burlando de mí o algo así? Zumbon logró superarlo. No era algo por lo que estar tan triste. Había creado una otra vida. Llevaría algún tiempo, pero una vez que se expandiera el más allá, la crack, que era un héroe, sin duda sería útil allí. Zumbon esperó a que apareciera el alma de la crack. ¿Lo que está sucediendo? El alma de la crack no apareció frente a Zumbon. En cambio, apareció un mensaje del sistema que Zumbon nunca había esperado. El individuo, la crack, se ha convertido en apóstol. El apóstol la crack ha adquirido un nivel de divinidad. Zumbon leyó el mensaje del sistema y dudó de sus ojos. De ninguna manera. La crack se convirtió en ¿un apóstol? Apóstol, es decir, aquellos que ayudaron a un dios. Cuando las creaciones de un dios crecían, o seres especiales como los dragones se convertían en seguidores del dios, podían convertirse en apóstoles. Hubo casos en los que seres ordinarios se convirtieron en apóstoles después de mostrar crecimiento, que fue un proceso llamado ascensión. Los apóstoles obtendrían sus propios niveles de divinidad y no solo aceptarían órdenes de su Dios, sino que también tomarían la iniciativa en la difusión de la fe. Zumbon se frotó los ojos y volvió a leer el mensaje del sistema. Quedó igual. Esto es imposible. No se han cumplido todas las condiciones para la ascensión. Había 4 condiciones para la ascensión. El individuo debe ser un héroe, lo que significaba alcanzar un nivel de 21 superior. La noticia sobre el individuo tuvo que ser ampliamente difundida entre otros. Y el individuo debe haber interiorizado su fe en Dios. De estas 3 condiciones, la crack ciertamente ha alcanzado el nivel requerido, pero no estoy tan seguro del resto. Se corrió la voz sobre la crack entre muchas personas, pero se desconoce el alcance de cuánto se debe difundir el nombre de uno. Y la tercera condición solo puede ser inferida. El hecho de que pueda mirar en el corazón de la persona no significa que sepa exactamente cuánta fe tienen en mí. Un personaje no puede ascender solo porque un jugador quiere que lo sea. Y, sobre todo, la cuarta condición definitivamente no se cumplió. La cuarta condición era tener más de 1.000.000 de puntos de fe. La cantidad máxima de puntos de fe que puedo tener con mi nivel de divinidad de nivel 11 es 100.000. Para tener un máximo de 1.000.000 de puntos de fe para que surja un apóstol, el jugador debe alcanzar al menos un nivel de divinidad de 21. Pensando en su nivel de divinidad, Zumbon revisó sus puntos de fe. 99 99 98, 100k. 99 99 97, 100k. 99 99 96, 100k.
Los puntos de fe que se habían consumido rápidamente alcanzaron el máximo de repente. 100K, 100K. Zumbón se dio cuenta de lo que estaba pasando. La tasa de puntos de fe que se proporcionaron fue más rápida que la tasa de puntos de fe que se usaron para crear un apóstol. ¿Cómo es esto posible? ¿De dónde vienen estos puntos de fe? Zumbón miró hacia el campo de batalla. Todos estaban orando. El gigante dios malvado todavía estaba de pie. Y como si su ira hacia la crack se hubiera acumulado, descargó su martillo sobre su cadáver nuevamente. Sin embargo, ninguno de los que se enfrentaban al dios maligno escapó. Se mantuvieron firmes y oraron. Los hombres lagarto de escama negra, los esclavos de los vampiros. Incluso los vampiros de White Tooth estaban rezando. Zumbón no había sido el único testigo de la lucha de la crack contra el dios malvado. Todos aquí habían estado observando a la crack. Y todos entendieron por qué y por quién la crack había luchado contra el dios malvado. Todos habían sobrevivido gracias a él, y el nombre de la crack sería recordado por las generaciones venideras. Tal como había sido la intención de la crack, se había convertido en el ejemplo de qué elección debería hacer la gente cuando se encontraba en un estado de desorden. La crack tenía razón. No. No hay forma. Este no es un número suficiente de personas para producir una gran cantidad de puntos de fe. Este juego no era un juego. Zumbón se dio cuenta. Lo sabía desde hacía mucho tiempo. The Lost World era un juego, pero este mundo no lo era. El sistema era lo único que mantenía la apariencia de un juego. Al cuantificar cosas que no se pueden medir con números, como el corazón, las creencias y la fe, el resultado puede parecer un error. Y los puntos de fe no reductores eran prueba de ello. Apareció un mensaje del sistema. Tu sacerdote, la crack, está solicitando descender, ¿apruebas esto? Si no, lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.